Estamos hablando acerca del quebranto. We have been speaking of brokenness Hemos estado hablando cómo este proceso es inevitable. and how this going through this process is inevitable. Es como los impuestos, el matrimonio y la muerte. And it's like going through paying your taxes, matrimony, and even death. No importa cuánto le saques la vuelta, No matter how much you go around the subject, vas a tener que pasar por ahí. eventually you're going to have to go through brokenness. Todos los solteros que dicen, no, yo así me voy a quedar. And all the single people that are saying, I'm going to stay single all my life. Todo aquel que todavía no ha pasado un quebranto, una lucha, una prueba, All of you that haven't really gone through brokenness or a trial, cuando yo me convertí, yo tenía 16 años. when I gave my life to God, I was 16 years old. Y mi prueba And my trial eran las espinillas que me salían. was active. Yo lloraba, I used to cry. clamaba a Dios, I would call on God. ayunaba I would even fast. y decía, Señor, And I would say, Lord, si es posible, if it's possible, quita este aguijón de mi carne. take this from me, this cup from me. Esos chamacos que piensan que esas son las pruebas, cálmense. And that's what I used to think those were trials back then. Te van a venir luchas fuertes. But the real trials are yet to come. Y algunas personas se incomodan cuando hablamos de esto. And some people get uncomfortable when we speak about this. Como si no hablar de ello fuera a evitar que llegue el quebranto. As if we didn't speak of this, then we would stop brokenness from coming. Como la gente que dice, ay, están hablando de muertos, no cambien de tema, cambien de tema. Cambiar de tema no quita el hecho de que te vas a petatear tarde que temprano. And changing of the theme of the death doesn't mean you're not going to die eventually. Y de hecho es bueno hablar acerca del tema In fact, it is good to speak about death para que te prepares cuando llegue el momento. so you can be prepared when the time comes. Entonces yo como pastor estoy preparándolo a usted So as pastor, I'm preparing you para que cuando llegue el quebranto so that when brokenness does come, usted sepa qué hacer y no se quede como pingüino allá en Mexicali. you know what to do and you're not like a bird out of place. Todo bien sacado de onda. Pues, ¿yo ahora qué hago? And when the trial comes, you won't know what to do. La semana pasada vimos que qué vamos a hacer cuando estemos pasando por el quebranto. Last week we spoke of what we're to do when we're going through brokenness. Explicamos que durante el quebranto el diablo va a tratar de robarte la fe. We talked about how through brokenness the devil will try to steal your faith. Sí, sí, sí. No es tu auto, no es tu salud, es tu fe. It's not your car or your health, he'll try to steal your faith. Cuando estás pasando por el quebranto, lo que se va a sacudir con fuerza, se va a cimbrar hasta el cimiento, es tu fe. And what's going to be shaking out through brokenness is going to be your faith. No es en el momento de bonanza cuando los cristianos abandonan a Dios. It's not during the abundance that a Christian leaves God. Es durante la muerte inesperada de un ser amado. But it's maybe through perhaps the death of a loved one. Es después de una bancarrota. Perhaps it's after a bankruptcy. Es después de una traición. Or perhaps after someone backstabs you. De un chisme. Or a gossip going on. Y nomás dice así por casualidad, pero... Cuando pasas por la prueba, When you go through trial, mantén tu fe. keep your faith. Agárrate con uñas y dientes de lo que has creído. Grab onto what you have believed this whole time. Eso fue la semana pasada. Si alguien quiere ver esto, no estuvo aquí. En nuestra página tenemos Ciudad de Refugio, Mi Ciudad de Refugio en YouTube, ¿verdad? Y también en Facebook está Facebook Mi Ciudad de Refugio, y ahí puede ver todas estas transmisiones. You can catch this message on the YouTube channel, Ciudad de Refugio. El día de hoy vamos a hablar ahora lo segundo que tú debes de hacer cuando estés pasando por el quebranto. And today we're going to talk about the second point, what we have to do when we're going through brokenness. Lo segundo que tú debes de hacer cuando estés pasando por el quebranto es aprovecharlo. The second thing you have to do when you're going through brokenness is to take advantage of it. Dijo un viejito en una ocasión. An old man said one time, Dijo, cuando ya estás tan viejo como yo, when you're really old like me, le tienes que sacar provecho hasta las caídas. you have to take advantage even of your falls. Dice, cuando yo me llego a tropezar, Because when I trip and fall, mientras que estoy en el suelo, as I'm on the floor,
comienzo a ver si hay alguna cosa que no he encontrado últimamente por ahí en alguna esquina. I get to see if there's been a couple of things that I have maybe lost. Y luego me levanto. And then I get up. Cuando estés pasando por el quebranto, You're going through brokenness. sácale provecho. Take advantage of it. Tú vas a darte cuenta que el quebranto produce tantas cosas. And you're going to realize that brokenness will produce many things in your life. La semana que entra le voy a hablar de la unción que fluye por medio del quebranto. Next week we're going to talk about the anointing that flows through brokenness. Cuando Dios golpeó la peña allá en Horeb. When Moses hit the rock there at Mount Horeb. Sí, o sea, fue Moisés por orden de Dios, ¿verdad? Moses through the will of God. Salió agua. Water flowed. Cuando Cristo Jesús fue crucificado, As Jesus Christ was crucified, al morir as he died, y con esa lanza hiera en su costado, with that spear on his side, fluye agua y sangre. water and blood came, Los elementos que le dieron vida a la iglesia. which are the elements that gave life to the church. Cuando tú estás siendo golpeado, And because when you are being beaten cuando llega el problema, la prueba, la lucha, by trials, and when they come, the trials come to your life, tienes en tus manos una peña de Horeb. you have in your hands a rock, an orb. Hay un caudal de bendiciones que pueden surgir There are many blessings that will submerge. a través de ese dolor, de esa aflicción. Many blessings that will come through that pain. Pero si tú no lo sabes, But if you don't know this, vas a perderte la oportunidad. you're going to lose the opportunity. Después le voy a contar la historia de cuando se me quemó la casa. Later on, we'll talk about the story when my house caught on fire. Los que fueron ayer, hermanos, no sé, todavía estamos ahí, ¿verdad? Pero And the ones that were at my house yesterday, we're still trying to get it together. se nos quemó la casa hace 1 año y medio, algo así. But about a year and a half ago, my house caught on fire. Y yo estaba devastado. I was pretty devastated by it. Entonces, no le cuento la historia porque luego se ríe de mí, pero sí me asusté. I'm not going to share the story because you're going to perhaps laugh at me, but I was scared. Ya cuando lograron sacarme de la propiedad y allá casi arrastrando me sacaron los bomberos porque yo con una manguerita así quería apagarle el incendio. And as the fire department dragged me out of my house, I was trying to put the fire out myself. Ya me llevaron y me contenían así, estaba vuelto loco. And I was scared because I was going crazy. ¡Mi casa se está quemando! I was yelling, my house is catching on fire. Ya 8 años hermano, pagando por mi casa. I was paying, owned my house for about 8 years. Y entonces, estando ahí, se acercó un muchacho And as I was there standing, a young man approached me. y me saludó y me dijo, disculpe la sé que ahorita usted está muy perturbado. He said, excuse me, I know you're going through a tough time right now, but... Y me dice, hablaba inglés. And he spoke to me in English. Y me dice, let me tell you something, this might be a blessing in disguise. Y dice, tal vez esto va a ser una bendición. Disfrazada. Dije yo, y estos vendedores no hayan que inventar. I said, look at these salespeople, they don't know what Yo to le dije, do. mira con todo respeto, respeta mi dolor, mi luto, mi duelo. I said, with all respect, please respect what I'm going through right now. Después me explicaron, ya cuando me calmé, hermano, And after I calmed down, they explained this to me. ya cuando volví a entender dónde estaba, cómo me llamaba y todo, ¿no? Once again, when I came back to all my sentences, they explained the Y following. me sacaron la póliza de la aseguranza. And then when they showed me the policy of my insurance, Y me dijeron, usted puede, si usted se deja de la aseguranza nomás le va a parchar ahí y le va a echar un spray para que se quite el humo. and they said, if you just let the insurance take care of it, they're just going to do the bare minimum. Pero tu póliza te ofrece remodelarte toda la casa, todo lo que el humo tocó. La aseguranza está obligada, si tú lo peleas, a reconstruírtelo. But they said, if you fight this, the insurance will take even higher levels to fix your house. Yo volteé a ver a mi esposa y dije, I told my wife and I said, santo. Glory. Gloria a Dios, aleluya. La aseguranza nos dio $140,000 para remodelar nuestra casa. The insurance approved $140,000 to fix the house. Remodelamos todo. We remodeled everything. Cuando estás pasando por la lucha, por la prueba,
As you're going through trial, hay una bendición disfrazada. there is a blessing in disguise. Y tú puedes, porque alguien me comentó que al mismo tiempo se le quemó también su casa. Someone said this to me, shared this with me. At the same time, their house was catching on fire, but mine caught on fire. Y estábamos hablando y le digo yo, pues yo ya tengo casi un año afuera de mi casa, todavía no me la terminan de arreglar. And I said, you know what? They haven't finished my house. I've been living outside my house for over a year. Y me dice él, a mí se me quemó todo un cuarto y en una semana me lo parcharon, me lo pintaron y ya estoy viviendo otra vez ahí. And this man told me, you know what? One of my roofs caught on fire, and within a week, I was already living in my house. Le dije, ¿y no le sacaste provecho a tu póliza? And I said, you didn't take advantage of your insurance policy? No, pues ellos me dijeron que ellos me la arreglaban rápido. No, they just said, we're just going to take care of it quickly. Se la perdió. He missed out on the benefits. Así tú te la puedes perder. In the same way, we can miss out on Si it. tú no te pones vivo. If we don't catch on and get smart. Si no te pones, como decimos allá en mi tierra, si no te pones abusado, If we don't catch on. vas a perder la bendición que puede surgir en medio de tu incendio en tu casa. We may lose the blessing that comes out of something tragic. ¿Está listo? Ready. Mire, si ya está en el suelo, If you're already on the floor, recoja algunas cosas, hombre. pick up a couple things around you. Sáquele provecho a ese problemota que se le vino encima. Take advantage of the situation that's coming your way. No se vuelva loco y se ciegue y deje de ver la bendición que viene junto con su problema. And don't get crazy and miss out on the blessing that's coming after the problem. Lo primero que viene con el quebrantamiento es la cercanía de Dios. The first thing that comes after brokenness is you getting closer to God. Le estoy dando tiempo para que lo anote. I'm giving you time for you to write this down. Mira lo que dice Isaías 57:15. Let's look at Isaiah 57:15. Oh, este versículo me toca el corazón cuando estoy pasando por la prueba. And I really enjoy this verse when I'm going through trial. Así dice el alto y sublime, el que vive para siempre y cuyo nombre es sagrado. Yo habito en altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu levanto el espíritu humilde y hago vivir el corazón de los quebrantados. For this is the word of him who is high and lifted up, whose resting place is eternal, whose name is holy. My resting place is in the high and holy place. And with him who is crushed and poor in spirit, to give life to the spirit of the poor, and to make strong the heart of the crushed. Dios habita en dos lugares. God abides in two places. Dios está en todas partes. God, of course, is everywhere. Eso es la omnipresencia de Dios. He's omnipresent. Pero donde Dios se queda, But where God dwells, hay dos lugares. again, there's two places. Él está en su gloria, en el cielo, en su poder. He's there in his throne and his glory with power. Pero cuando Él detecta, But when he detects, cuando Él se da cuenta when he is aware que alguien está siendo quebrantado, the soul is going through brokenness, cuando Él sabe que alguien está siendo golpeado, when he knows that someone is being beaten by a trial, cuando Él detecta que alguien está siendo quebrantado, triturado, when he's aware that someone is being broken, Él desciende he comes down y se acerca and draw close to you. y habita And he abides cerca de la persona que está llorando, surrounding the person that's being broken, sufriendo, that is suffering, desesperada, that is desperate, asustada. that is scared. Él se queda en ese lugar. So God abides there with them. Una de las bendiciones más grandes One of the greatest blessings de el proceso del quebrantamiento of this process of brokenness es que mientras que está siendo golpeado, is that as you are being beaten by Él him, se acerca más a ti. he gets closer and closer. Cuanto más fuerte sea la lucha, How much more greater the battle is, más cerca estará de ti. he is getting even closer and closer. Cuanto más fuerte sea el dolor, The greater the pain is, más patente será su ayuda. his help will be greater and greater.
Cuando nosotros estamos siendo quebrantados, when you are being broken, explicamos que el dolor nos lleva a clamar, we have explained that the pain will make you cry out. nos lleva de orar, Padre bendito, bendice mis alimentos, nos lleva de esa clase de oración It'll take you from a very basic prayer a clamar a Dios con todo el alma. to cry unto the Lord with all of your heart. Eso ya lo hablamos anteriormente. We have spoken of this many times before. El día de hoy So today, vamos a entender que cuando estás llorando y desesperado y sin saber qué hacer, we're going to talk about when you're crying without knowing what to do. Dios, God, sin que tú te des cuenta, without you being aware of it, se acerca. is coming near to you. El clamor te acerca a Él Your cry draws you close to Him, y tu dolor lo acerca a Él a ti. and your pain draws Him close to you. Ahora es muy interesante This is very interesting. que cuando estamos pasando por el dolor, As we're going through pain, ya le expliqué que cuando estamos pasando por el dolor, Dios está más cerca de nosotros. I've already explained that as we go through pain, God is even closer Yo to no you. quiero que nadie se me vaya de aquí sin entender eso. No one please leave this place without understanding that. Pero ¿qué es lo que escucho yo como pastor a veces? But that is what I hear as a pastor at times. Ahora que más lo necesito, Dios me dejó. Pastor, now that I need God the most, He has left me. Lo que sucede es que el dolor nos ciega. What happens is that pain may blind you. El dolor nos enfoca en el problema. Pain will make you focus only on your problem. Y aunque Dios se acerca, And even God is drawing close to you. no lo podemos detectar. You can't detect that. Y si tú no tienes cuidado, te vas a enfocar tanto en el problema. And if you're not careful, you're going to focus so much on your problem. La preocupación va a estar centrada en el problema. And the worry and the problem you're going to be focusing. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer a ¿Cómo resuelvo esto? And you're going to wonder, what am I going to do? What am I going to do? What's my next step? Y si no tienes cuidado, el ángel mismo de Jehová está ahí. And if you're not aware, the angel of the Lord Himself is there with you. Para que nomás le hagas así. So that you can only just do this. Y ahí está. Reach out and He is right there. Le sucedió a los discípulos que iban camino a Emaús. And this very thing happened to the disciples that were on the road to Emmaus. Estaban deprimidos porque su maestro había sido muerto, había sido crucificado. They were depressed because their master had been crucified. Ya habían pasado 3 días y él estaba muerto. There had been 3 days that passed, yet He was still dead. Dice que iban caminando And as they were on the road, tristes, deprimidos, decaídos, desanimados. they were sad, they were depressed. Cuando viene la lucha, la prueba, te pones triste, te decaes y te desanimas. ¡Claro que sí! Guess what? When trial comes, you get sad and you get depressed. It's true. ¿Cuántos de aquí se llenan de fortaleza cuando le viene un problemón? How many here empower yourselves when the trial comes? ¿Cuántos de los que están aquí cuando le dan una noticia terrible de que a sus hijos no se le doblan las corvas? How many here, their knees buckle when they get bad news? Empieza a temblar la barbilla. And you start to shake Te and tremble. empiezan a venir un montón de And pensamientos. all kinds of bad thoughts come your way. Le pasó a estos discípulos. And this very thing happened to the disciples. Iban deprimidos, They were walking depressed, sin saber qué hacer, not knowing what to do. hablando del problema. Speaking of the problem, Estaban concentrados, estaban en el problema. they were so concentrated with this problem. Cristo Jesús había resucitado. Jesus Christ had already resurrected. Y viene Jesús. And so then He makes His way. Porque cercano, porque Dios habita en lugar alto, Because God abides in high places. pero también con los quebrantados de corazón. But also with the broken hearted He abides in. Y él, antes de ascender al cielo, Before He ascended into heaven, fue y se acercó a estos discípulos He went and got into the que disciples iban lamentándose y tristes. that they were saddened and depressed. Y les dice: And He tells them, ¿qué les pasa? what's wrong with you guys? El maestro mismo The Master Himself, they said, hablándoles. the Master Himself speaking to them. Estaban tan cegados por el dolor They were so blinded by pain que voltean y empiezan casi como a que a reprenderlo. and they turned around and they almost wanted to rebuke Him. Dice:
¿qué te pasa? ¿No has oído lo que sucedió? And they said, what is wrong with you? Haven't you heard what happened? Viene el quebranto, Brokenness will come. estás llorando You're in tears. y viene el Señor And the Lord comes to visit y you. te dice, And He tells you, ¿qué tienes? what's going on? Pero el dolor te ha cegado tanto But you're so blinded by que es pain. la misma mano de Dios But tocándote. it's the very same hand of God touching you. El mismo que le dijo a aquel hombre, ¿qué quieres que te haga? Same one that asked that man, what do you want me to do for you? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? What do you have? What's wrong? ¿Qué te pasa? What's wrong? ¿Y cuántas veces nosotros no volteamos? And how many times we don't turn around ¿Dónde estás? and say, where are you, Lord? Ahora que te necesito más. Now that I need you the most. Te he servido, he diezmado, he trabajado y así me pagas. And you say, I've tithed, I worked for you, and this is how you repay me? Y Él está ahí contigo. And yet God is there with you the whole time. ¿Qué tienes? What's bothering you? En ese que tienes And then when He says, what's bothering you? está contenido un caudal de bendición. Aquí estoy para bendecirte. He's saying, I am here to bless you. Y lo que hacemos, ¡no! And what we do is we push Him away. Tengo que resolver este problema porque tú no me ayudas. And you say, I have to solve this problem that you're not helping me with, God. Y así estaban los discípulos. And that's how the disciples found themselves. Jesús vino a confortarlos. Jesus Himself came to comfort them. Fueron uno de los poquitos que vieron a Cristo resucitado. There were some of the few that saw the resurrected Jesus. Estuvo con ellos. He was with them. Lo invitaron a comer, comió con ellos. He ate with them. Los acompañó durante toda esa velada ahí And He was with them in that road. y nunca lo reconocieron. And they never recognized Him. Cuando ya se dieron cuenta es porque Él se había ido. And when they realized it's because He had already left. Y dijeron, era Jesús. And they said to each other, it was Jesus with them. Y luego dijeron, And then they said to each other, con razón nuestro corazón ardía cuando escuchábamos sus palabras. no wonder our heart was on fire when we heard Him speak. Se la perdieron. They missed out on it. ¿Me está escuchando? And you found Se la the perdieron. disciples missed out on it. Si ellos hubieran visto que era el mismo Jesús, And they see that it was Jesus. si hubieran postrado ante Él, They would have threw themselves. le hubieran pedido, hubieran rogado, si hubieran tenido un lazo íntimo con Él. They would have begged them for intimacy with Him. Pero el dolor los cegó tanto But their pain blinded them so que much Jesús vino that Jesus came con todo su poder, con toda su gloria. to glorify Jesus. Y por no detectarlo, Because they were not se fue. He left. Por el amor de Dios, For the love of God. cuando estés en este dolor, When you're going through your pain, recuerda, remember this. Dios está más cerca de ti que nunca. God is closer to you. No lo ignores. Don't ignore this. No reniegues. Don't mind. Aprovecha su presencia, su cercanía. But take advantage of His presence at this time. Una de las cosas que yo quiero explicarte, And one of the things I want to explain to you is this. ¿por qué es que Dios se acerca a ti cuando estás pasando por el dolor? Why God is drawing ears to you when you're going through pain. Todo padre Every father, que ha tenido obviamente sus hijos pequeños every parent that's had a young child entiende el corazón understands the heart de Dios. of God. Yo tengo 3 hermosos hijos, I have 3 kids. por ahí andan. There's some. Cuando mi hijo, precisamente Adam, When my son had him, le he platicado en otras ocasiones, él padeció de asma severa por 2 años. I shared this with you that he had went through a severe asthma situation for 2 years. Entrábamos y salíamos del hospital. We were always in and out of hospitals. Durante la noche mi esposa y yo nos turnábamos para ir a checar que estuviera respirando. And at night, me and my wife and I would tag team to check up on him. A veces teníamos que dormir cerquita de él, And we had to sleep in the room with him porque mi hijo estaba pasando because my son was going through una situación muy difícil a really hard situation. y necesitábamos
estar cerca de Él So we needed to be close to him para asegurarnos que no le fuera a pasar nada. to be sure that nothing would happen to him. Ese es el amor de un padre malo, dijo Jesús. That's the love of a bad father. Jesus. Dios tiene un amor para ti superior que ese. But even God has a superior love to Y that. cuando estás pasando por el dolor, And as you're going through your trial, cuando estás pasando por ese asma, as you're going through that asthma, that trial, Él se acerca. he draws close. Y aunque no lo veas, And even though you can't see, mi hijo no se daba cuenta, my son didn't know we were in the room, pero ahí estaban sus padres cerca. but his parents were there. En el momento que comenzaba a tener problemas para respirar, As he was having a hard time breathing, traíamos la máquina y le poníamos para que él siguiera viviendo. we would hook him up to the machine so he could breathe. Cuando estés pasando por ese valle, And as you're going through that valley, Él dijo, he said, cuando pases por las aguas, when you go through the waters, yo voy a estar contigo. I will be with you. Cuando pases por los ríos, You go through the rivers, cuando pases por las llamas, you go through the flames. no te vas a quemar, no te vas a ahogar, porque yo voy a estar contigo. It will not harm you because I will be with you. Cuando Él ve que estás vulnerable, When God sees that you're vulnerable, Él se acerca más a ti. he gets even closer to you. No lo ves You can't see that porque estás enfocado en tu problema, because you're going to be so focused on your trial. pero Él está cerca de ti. But he is close to you. La Biblia cuenta una parábola tan hermosa. The Bible talks about a really beautiful parable. Dice que el pastor que tenía 100 ovejas, The pastor had 100 sheep. cuando regresa al redil las cuenta y le falta una. When he comes back to see them, he sees there's one missing. Dejar una oveja en el desierto de los precipicios donde están las bestias salvajes era peligroso. And to leave a lamb out of the desert by itself was very dangerous. Y dice la Biblia que dejó las 99, The Bible says that he left the 99 sheep. las que estaban seguras, The ones that were secure, he left. con suficiente dinero para hacer el pago de su hipoteca. With enough money to make their mortgage. Dejó a los que tenían a todos sus hijos sanos. He left the ones that had all their kids well. Dejó a todos los que sus matrimonios estaban fuertes. He left all the ones with a strong matrimony. Dejó a todos los que estaban bien fortalecidos espiritualmente. And all the ones that were really good. A todos esos 99 los dejó ahí. All those 99 he left. Pero se fue But he went after personalmente person. He went a after buscar la que andaba expuesta al peligro. to find the one that was out in the desert. A buscar aquella que estaba expuesta a los lobos y los leones. One that was exposed to the lions and the wolves. He went to go after. Y cuando la encuentra, And when he finds her, la encuentra gimiendo, crying, asustada. scared, frightened. Y dice la Biblia que The Bible says la tomó en sus brazos, that he took her in his arms, la cargó en sus hombros. carried her over his shoulders. Nunca estarás más cerca de Jesús. You will never be closer to Jesus. Nunca estará Él más cerca de ti And he will never be closer to que you. cuando estás perdido en el desierto, And when you're cuando lost in the desert, tienes miedo, cuando tienes espanto, when you're scared, when you're afraid, es cuando más cerca is when he's the closest está de ti. to you. No lo olvides. Don't ever forget. Por favor, Please, si estás pasando por esa situación, if you're going through a trial right Él te now, está abrazando y tal vez no te das cuenta. he is hugging you, perhaps you can't tell. Él te está cargando y tal vez no lo has detectado. He's carrying you, perhaps you can't notice it. Él te lleva en sus hombros He's carrying you on his shoulders. y tú crees And you think que te abandonó. that he abandoned you. Dijo David, David said, si no fuera por su misericordia, "If it's not for the mercy of God, ya hubiésemos sido consumidos. we have been already consumed.
si Dios, así como te sientes de solo en medio de la prueba, The way you feel so lonely in your trial, así como te sientes con esa agonía y esa angustia, the same way you're going through this anguish, this agony, si Él no te llevara cargando, if God was not carrying you, si Él no te estuviera abrazando, if He was not holding you, la prueba ya te hubiera consumido, the very same trial would have el dolor ya te hubiera matado, you would have died from that pain. ya hubieras tomado un revólver. You would have perhaps taken a gun. ¿Me está escuchando? Pero su misericordia. But by the mercy of God, Por eso, this is why cuando las personas se excusan de alejarse de Dios when people use an excuse to leave God, y dicen, es que cuando estuve pasando por un problema, una situación, Él me abandonó. and they say, because when I was going through a problem, God abandoned me. It's not the case. Él estuvo ahí. God was there the whole time. Es que tú lo ignoraste. It's just that you ignored Him. Es que tú no lo detectaste. Because you didn't notice Him there next to you. Salmo 34, 18 Psalms 34:18. nos habla y nos reafirma esta verdad. Will confirm this truth to us. Salmo 34, 18 Psalms 34:18. dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. The Lord is near the brokenhearted. He is the Savior of those whose spirits are crushed down. Great are the troubles of the upright, but the Lord takes him safely out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. ¿Estás pasando por quebranto? Are you going through brokenness? Cercano está Jehová, God is near, pero no lo veo. but I can't see him. No importa, This doesn't matter. God is near. pero no lo siento. But Pastor, I can't feel him. No importa. It doesn't matter. El hecho de que mi hijo estaba dormido en las noches The fact that my son was asleep most nights no negaba el hecho de que sus padres estaban a un lado de él. didn't deny the fact that his parents were there next to him. Esas noches cuando tus hijos arden en fiebre, Those nights when your kids have a high fever, es tan profunda o tan alta la fiebre que te ven hasta como un monstruo. and the fever is so high that you're almost like a monster. Y gritan y lloran. And they cry, they scream. Pero el hecho de que no se den cuenta de que estás ahí But the fact that they can't tell you're there no ahuyenta la presencia de Dios. doesn't deny the presence of God. Él está cerca. God is near. Él está cerca. God is near. Yo siento, hermano, I feel que alguien necesitaba urgentemente escuchar esta palabra. someone needed to hear this message. No seas uno de los que dejan a Dios, Don't be one of those that leave God porque Dios me dejó cuando más lo necesitaba. because we say, oh, God left you when I needed Him the most. No. Durante esos 32 años que tenemos de servir a Dios, During the 32 years I have of serving God, infinidad de veces hemos sentido que Él nos ha dejado, many times we have felt that God has left us. solo para darnos cuenta después Only to realize later que siempre estuvo muy, muy, muy cerca de He nosotros. was always very close to us. Entonces te voy a recomendar algo, este es un plus. So I'm going to give you this bonus here. Apresa su presencia, su proximidad. Take advantage of His proximity, His presence. Tómate de Él. Hold on to God. Cuando Jacob estaba pasando por esa lucha y esa prueba terrible, As Jacob was going through this terrible trial, lo hablamos en semanas anteriores. we spoke of it a couple weeks back.
Cuando iba pasando por un valle detectó que había una actividad de ángeles ahí. As he was going through the valley, he noticed there was angel activity. Él no sabía He didn't know this. que precisamente por la agonía y el peligro de muerte que él estaba atravesando, That through the agony of death that he was traveling through this valley, es que esa presencia angelical y divina estaba alrededor de su campamento. it was that very same presence and divine presence was surrounding him. ¿Y sabes lo que hizo Jacob? And you know what Jacob did? Jacob dijo: He said, estoy a punto de perder mi familia, mi hogar, mi vida misma. I'm about to lose it all, my family and everything. Pero en esta angustia But in this anguish, detecto que hay presencia de ángeles aquí. I can feel angels surrounding me. Hay algo que sucede en el dolor. There's something that happens with the pain, Atrae la gloria, la presencia de Dios a tu vida. and that brings the glory of God in your life. ¿Sabes lo que hizo Jacob? You know what Jacob did? Lo que tú y yo debemos hacer. What you and I have to do. Él fue a acomodar a su familia y a sus sirvientes y los puso por allá. He went and set his family to the side and his servants and everybody. Y dijo: And then he said, si Dios anda por aquí cerca, if God is in the yo lo voy a apresar. I will realize, Yo voy a tomarme de su I presencia. will take advantage of his presence. Yo voy a agarrarme de I él. will hold on to him. Porque él es el único que puede ayudarme en esta situación tan terrible. He's the only one that can help in this trial so terrible. Hermano, Church, cuando estás pasando por la prueba, you're going through trial. ¿por qué dejas de Why orar? don't you stop praying? Algunos Some of us dejan de venir a la iglesia. stop coming to church. ¡Apresa su presencia cuando estás pasando por el dolor! ¡Apresa And grab onto that presence su of God. presencia! Jacob Jacob, comenzó: he began. yo sé que estás aquí. I know you're here. Yo sé que estás aquí. I know you're here. Y cuando se dio cuenta, se manifestó el varón de Dios, que era Jehová mismo, una manifestación, una teofanía de Dios ahí mismo. And when he saw the manifestation of God himself, Él no dijo simplemente: he didn't simply say, mira, le voy a tomar una foto y la voy a subir en Facebook. he didn't say, let me take a picture and upload it to my Facebook. Él le buscó el lado. Él le buscó cómo agarrarse. But he went and tried to grab a hold of it. Y en un descuido And when he lo abrazó. launched him, Se tomó de él. and he grabbed a hold of him. Y él se sacudía, el ser aquel se sacudía. And that being was trying to shake Y him off. dice la Biblia que toda la noche ese ángel luchó con Jacob. The Bible says that the angel fought against Jacob all night. Suéltame porque raya el alba, decía el ángel de Jehová. And it says, let me go. He told Jacob. Y él le dijo: And he said, no, Jacob said, I will not. te I suelto. will not let you go. Aleluya. Cuando viene el dolor, When pain comes, a veces sometimes es más difícil orar. it's more difficult to pray. Cuando estás pasando por el quebranto, You're going through brokenness. es más difícil creer. It's more difficult to believe. Pero debes aferrarte como Jacob You have to be like Jacob y decirle: and say, porque tu mente te dirá: because your mind will tell you, ya deja de orar, tienes una semana y no ha pasado nada. your senses will tell you, stop. No te suelto But you're going to say, I won't hasta que me bendigas. until you bless me. Yo sé que estás cerca de mí. I know you're near me. No te suelto I will not let you go hasta que me bendigas. until you bless me. Entonces, ¿qué vas a hacer? So then what are you going to do? Sácale provecho a esta póliza. Take advantage of your policy. Isaías 55, 6 al 7 dice: Isaiah 55, 6 and 7 says, busquen al Señor mientras que pueda ser hallado. seek you the Lord while he may be found. Llámenlo cuando se acerca. Call on him while he is near. En el dolor es cuando Dios está más cercano a ti. And when you're in pain is when God is the closest to you. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? En primer lugar, First of all, no dejes de orar. don't stop praying.
No dejes de venir a la iglesia. Don't stop coming to church. No dejes de ayunar. Don't stop fasting. No dejes de buscar, de leer tu Biblia. Don't stop reading in the Bible. Al contrario, But on the contrary, aprovecha su cercanía. take advantage of God. Si Él está más cerca de ti en tu dolor, If He's closer to you in your pain, aprovecha. take advantage. Si orabas 15 minutos, If you would pray 15 minutes, pasa 30 minutos. spend 30 minutes. Si ayunabas una vez a la semana, If you fasted once a week, ayuna un poco más. fast more. Porque Él está cerca. God is near. ¿Sabe lo que sucede? You know what happens though? Cuando estamos pasando por el dolor, When you're going through pain, nos desanimamos muy rápido. we get discouraged so easily. Pero si tú lograras tomarte del ángel But if you grab a hold of the angel unos minutos más, for just a little bit longer, sucede esto, hermano. this will happen. Nos hincamos We kneel down y nuestro dolor nos bloquea la mente. and our pain will block our thoughts. No podemos ni siquiera coordinar nuestros pensamientos. You can't even think straight. Y es tanta la angustia The anguish is so strong, que no podemos orar. you can't even pray. Cuando pasan 5 o 10 minutos, After 5 or 10 minutes, te levantas you stand up y dices, and you say, no puedo ni orar. I can't even pray. Pero la realidad es But the reality is que this, si te lograras mantener 5 minutos más, that if you pray just another 5 minutes, si tú lograras forzar tu alma a quedarte en ese lugar, if you were to push yourself a little bit longer, 5 minutos más, 5 more minutes, te ibas a dar cuenta you would notice de la cercanía, de la gloria de Dios que está tan próxima a ti. of the glory of God so near surrounding you. Es en ese momento de dolor And it's in that same very moment of pain que tú tendrás las experiencias más profundas con Dios. that you will have the greatest experiences with God. Le he comentado, And I have shared this with you. discúlpeme por la redundancia o por el tanto de repetirlo. Please excuse me being so redundant. A la edad de 18 años mi hermano muere de una sobredosis de droga. When my brother was 18, he passed away with an overdose. Mi hermano que yo amaba con toda más que a nadie en este mundo. I loved him so much, more than anyone in this world. Yo lo quería como un hijo este muchacho. I loved him so much. Muere. My brother dies. Tenemos que traer a mi familia, a mi mamá, para que firme. Bueno, está en la respiración, vida artificial. Tiene que venir para que firmen, para que lo desconecten de las máquinas. My mom, we had to bring her so she can sign so they can take him off life support. Les dan un permiso, ellos entran y cuando ya se hace el funeral y todo, ellos quieren regresarse. And after the funeral, my parents want to go back. Yo les digo, no, ya están aquí, quédense. And I told my parents, you guys are here already, just stay. No sabemos si algún día venga un presidente que la haga bien difícil, ¿no? Y mi mamá, por el dolor, perdió la razón por un tiempo. And my mom lost her mind. She went through so much pain. Perder a un hijo, hermano, es algo bien difícil. No teníamos dónde vivir. We didn't have a place to stay. Yo era responsable de ellos con 18 años apenas. I was only 18 and I had to be responsible for them. Mi mamá lloraba y gritaba, no se calmaba 24 horas al día. Era un llorar. And my mom would be crying 24 hours a day. Yo me sentía responsable. And I felt responsible. Yo mismo sentía un puñal en mi corazón del dolor que sentía. I myself felt really anguished in my heart by what happened. Cuando me despertaba por las mañanas, And when I would wake up early in the morning, una angustia, just an anguish. solo de pensar, Just to think hoy nos van a correr de aquí. they're going to kick us out of this place today. Hoy se nos va a morir mi mamá también. My mom's going to pass away today. No teníamos para comer. We had no food. Estábamos totalmente desamparados. We were just totally with nothing. Pero cercano está Jehová a los quebrantados But the Lord is de near corazón. the brokenhearted. ¿Sabe lo que hacía? You know what I would do?
regresaba de mi trabajo I would come home after work. y me encerraba en mi cuarto. Lock myself in the room. Me metía al closet literalmente. I would literally go in the closet Y yo decía, and I would say, yo no salgo de aquí I won't leave this place hasta que me des paz. until you give me peace. Tu palabra dice Your word says, que los que creen en ti those that believe in you, recibirán una paz que el mundo no conoce. you receive a peace that the Yo world can necesito give. esa paz. I need that peace. No sé qué hacer. I don't know what to do. Y literalmente me encerraba y me tiraba en el suelo. And literally, I would just throw myself on the floor. Vencí la tentación de levantarme creyendo que Dios estaba muy lejos de mí. And I overcame the temptation of getting up because God was so far from me. Cuando de repente When all of a sudden, vino una realidad a reality came que yo jamás había experimentado. that I had never experienced before. Dios me quitó por ese esfuerzo, Through that act that I did, God showed me. quitó ese velo. Remove the veil. God, remove the veil. Porque por eso no lo puedes ver. Because this is why you can't see. Porque tienes ese velo. Because you have this veil. Pero si tú te quedas buscando su presencia, ayunas, oras un poco más, adoras un poco más, But if you're persistent seeking God, fast, esa adoración quita el velo. that worship will remove the Y veil. cuando se remueva el velo, And when the veil is removed, vas a ver al ángel de Jehová. the angel of the Lord. Yo había oído de orar más de una hora. And I have been praying for at least an hour. Y yo decía, algún día, And I would say one day, algún día. I would say. Mentiras. ¿Sabe cuándo se llegó ese día? Do you know when that day finally came? En ese lugar de quebranto, In that place of de brokenness, desesperación. of need, desperation. La primera vez que me sucedió, The first time this happened, me espanté. I was frightened. Porque ya cuando oí estaban casi tumbando la puerta. Because when I heard they were banging on the door, Yo había entrado a mi closet a las 3:30, 4 de la tarde. I had got in my closet about 3 or 4. Eran las 11 de la noche. And it was 11 o'clock. Y yo seguía hablando en lenguas, I was still speaking in tongues. tirado del suelo, There on the floor, contemplando la gloria de Dios, contemplating sintiendo una gloria que jamás había experimentado en mi vida. that glory that I had never experienced in my life. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Abraza la gloria de Dios. Seek the word of God. Aprovecha su proximidad. Take advantage of this close. Dedica un poco más de tiempo a buscarlo. Dedicate a bit more time. No quiero ofender a nadie, hermanos. I don't want to offend anyone. Cuando pases al altar, But when you come to the altar, es un privilegio pasar al altar. it's a privilege to come to the El altar. altar es un lugar de encuentro. The altar is a place of encounter. Cuando pases al altar, When you come to the altar, cuando sientas la tentación de regresarte rápido a tu silla, temptation to go back to your chair. prueba quedarte un momento más. Stay a bit longer. A ver qué pasa. It's just to see what happens. Cuando te hinques a orar, When you come and kneel in the front. cuando sientas el aviso, ya, vete a dormir. When you feel like go and get up. Prueba quedarte 10 minutos más I dare you to stay 10 more minutes. y verás lo que pasa. And watch what will happen. Estás ayunando You're fasting y sientes que no sucede nada. and you feel nothing's going on. Añádele un ayuno más a la semana. A ver qué pasa. Add another day in the week of fasting. See what happens. Todo es cuestión de que remuevas ese velo. It's all about removing the veil. Y te vas a dar cuenta. And you will notice. Ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. God was next to me and I didn't realize. Yo siento que alguien está desesperado para correr este altar. Córrale. Ven.